2, 1, vamos. Profesor, muy buenas noches. Somos el grupo número 10. Vamos a explicar acerca del ciclo hidrológico. Los integrantes somos Alcántara Rosales Estrella Luzbek, mi persona, y Buenas noches, Abanto Álvarez Nayeli, mi persona. Conde Barrial Kevin, mi persona. Eh, Méndez Ricardo, acá, mi persona. Mi nombre es Diego Ramos, la persona que le habla. como breve introducción tenemos que el ciclo hidrológico es el proceso natural mediante el cual el agua circula y se transforma continuamente en la tierra, pasando por diferentes fases, las cuales vamos a ver a continuación. Como primera fase tenemos la evaporización, el cual se produce cuando el sol calienta los cuerpos de agua en la superficie terrestre, transformando el agua de estado líquido a vapor. Ese proceso aporta alrededor del 90% de la humedad presente en la atmósfera. El nivel, eh, a nivel global, la cantidad de agua que se evapora es casi igual al que se retorna en forma de precipitación en diferencias geográficas. Por ejemplo, en los continentes predomina la precipitación, en océanos la evaporización y además es el proceso opuesto a la condensación. Siguiente, por favor. Como siguiente fase tenemos la transpiración, el cual consiste en la en el proceso, el cual el agua es absorbida mediante las raíces de las plantas, el cual va a ser eliminado a través de vapor de agua. Eh, Este fenómeno está regulado principalmente por la humedad del aire y la cantidad de agua disponible en el suelo. Se estima que cerca del 99% de agua es absorbida por las raíces y se libera como vapor. Y gracias a este proceso, las plantas contribuyen cerca del 10% de la humedad presente en la atmósfera. En la siguiente fase tenemos la sublimación. La sublimación es el proceso por el cual el agua pasa de estado sólido a gaseoso, evitando la fase líquida. Consiste en la conversión de la nieve o hielo en vapor de agua. Este proceso ocurre bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, y es una parte importante del ciclo del agua que se da, por ejemplo, en regiones polares o en las cimas de las montañas muy frías. Otro es condensación. La condensación del agua es el proceso por el cual el agua pasa de estados gaseoso a líquido, es decir, cuando la presión de vapor de agua es mayor que la presión de vapor de saturación. Entonces, la energía desprendida en este proceso de condensación pues, equivale al calor latente de vaporización. Existen formas de condensación del agua. Vamos a ver las nubes. Es una, en el ciclo del agua, al generar precipitación como vía de regreso del agua a la superficie terrestre, las partículas se combinan con diminutas partículas de polvo, sales y humo para formar gotas de nube que crecen y forman pues, las nubes. Como, la siguiente forma de condensación, la niebla. Esto pues, se puede presentar de tres maneras: advención, radiación y por origen industrial. La transportación, hay tres tipos. La atmosférica, que es la clásica, que el viento transporta las nubes. La cosa es que son, mediante larga distancia. La atmosférica, que es, bueno, son las nubes. La superficial, que son los ríos, glaciares, corrientes marinas, y subterráneas, que son, por debajo de la tierra, como acueductos y así. Luego está la precipitación, que es la fase del ciclo del agua, donde el vapor de agua presente en la atmósfera se condensa, cae a la superficie terrestre en forma de agua líquida o sólida. Motivo de la precipitación, bueno, se produce cuando las nubes se saturan demasiado y entonces las gotas de agua o cristales de hielo y otras partículas ya no pueden mantener la suspensión atmosférica. Eh, Al parecer, bueno, se hace demasiado pesado y caen simplemente en la superficie, nada más. Y eso.
La siguiente parte. La deposición. Esta fase mayormente ocurre cuando el vapor del agua, en este caso el gas, se transforma en hielo, ¿no? En una fase sólida y ya no pasa por ese cambio que es de líquido. Como cuando se forma ese escarcha en el suelo, las noches despejadas y las noches frías, se pone lo que es como una escarcha, pues, ¿no? Ahora, en los ejemplos de la deposición, en este caso en el ciclo del agua, son dos, la formación de escarcha, como mencioné anteriormente, y la formación de nieve directa. La formación de escarcha es, bueno, como, ¿no? En las noches frías, despejadas, el vapor del aire se deposita lo que son en las superficies. Entonces, como el suelo y las hojas de las plantas se van formando lo que son cristales de hielo, que se llaman en este caso escarchas. Y la formación de nieve directa es posible, como se dice, que la nieve se forme directamente a partir del vapor del agua de la atmósfera, sin pasar, sin pasar lo que es de una fase líquida en las gotas de lluvia. Siguiente, por favor. La infiltración y percolación. Acá los dos procesos, como se dice, ambos procesos van esencialmente de la mano, como si van ligados. ¿Por qué? Porque la infiltración no puede ser continua o no puede seguir el paso sin llevar a la mano con la percolación, ya que este no elimina el agua que se ha filtrado. Entonces, estos ya que van mucho de la mano, pero tienen, digamos así, un poco de diferencia en sus fases. Mejor dicho, que la infiltración es un proceso en el cual el agua solo pasa a la superficie y filtra solamente, como se dice, la primera capa del suelo, pero la percolación es en el cual él también filtra hacia abajo, pero filtra hacia las zonas más freáticas, o sea, hasta las zonas de las rocas, donde mayormente los espacios son más reducidos y hasta las, como se dice, las aguas subterráneas y las capas más profundas del terreno. Siguiente. Flujo de aguas superficiales y subterráneas. El flujo de aguas superficiales y subterráneas se refiere al movimiento de agua en los ambientes diferentes, tanto para la superficie terrestre como para el subsuelo, que tienen características y comportamientos diferentes. Algunas características del flujo de aguas superficiales son: las aguas superficiales son las que se encuentran sobre la superficie del planeta, las cuales incluyen los ríos, arroyos, lagos, embalses y lagunas. El flujo superficial ocurre principalmente por la escorrentería, es decir, que el agua se desplaza sobre la superficie del terreno debido a la gravedad, siguiendo la pendiente del terreno. Estas aguas pueden estar en movimiento continuo, como ríos o arroyos, o quietas, como lagos y embalses. El agua superficial sigue el camino en menor resistencia, fluye de áreas de mayor a menor elevación. Las características del flujo de aguas subterráneas. El flujo de agua subterránea ocurre dentro del subsuelo en materias porosos saturados de agua, especialmente en acuíferos. Los patrones de flujo subterráneo están influenciados por la topografía y por las heterogeneidades del suelo, con sistemas locales, intermedios y regionales. Determinan tiempos de residencia, desde meses hasta miles de años. El flujo subterráneo es más lento que el superficial y presenta menores variaciones en su caudal. El ciclo hidrológico. Las etapas del ciclo hidrológico. Como número 1 encontramos a la evaporación, la 2 vendría a ser la transpiración, número 3 la sublimación, 4 la condensación, 5 la transportación, 6 la precipitación, 7 la deposición, 8 la infiltración y por último la escorrentería. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.